¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de lo que son los cuidados paliativos, que son esas estrategias o esas formas de atender y dar alivio, brindándonos, obviamente, certidumbre a nosotros como profesionistas de la salud y al usuario de los servicios en salud que posee una enfermedad, ya sea grave o de causa mortal, entre ellas el cáncer o cualquier otra crónico-degenerativa, que busca pues de alguna manera dar certidumbre en cómo se va a dar su proceso de atención y cómo minimizar situaciones de riesgo, ¿no? Recordemos que en los últimos años hemos estado de alguna manera observando de forma gradual eh, las enfermedades crónicas con una prevalencia muy significativa, y esto teniendo una comorbilidad, obviamente, con el envejecimiento progresivo de nuestra población. Sabemos y estamos ciertos, pues, que los avances que se han conseguido en tratamiento específico contra algunas enfermedades, perdón, van permitiendo el aumento significativo de la mejora en la calidad de la salud de las personas usuarias de los servicios en salud, pero sobre todo abonando y coadyuvando a su calidad de vida. En los últimos años, enfermedades como el cáncer, el VIH, de alguna manera han tenido un impacto significativo en nuestra sociedad, sumado a ello la diabetes mellitus, algún otro tipo de enfermedad que se va haciendo crónica y que de alguna manera va generando un impacto en la perspectiva de muchas de las personas que pueden poseer una enfermedad. Y bueno, la mejora en la atención de los usuarios de los servicios de salud en una fase avanzada y quizás en una fase terminal, ha sido uno de los grandes retos que tiene planteado el plan de salud, sobre todo es la meta que tiene que cubrir todo profesional de la salud en general. Y bueno, algunas de las medidas que podemos llevar a cabo para poder minimizar este tipo de situaciones es poder hacer una manera bien diseñada en la planificación de la utilización de recursos específicos que de alguna manera nos van a permitir, pues, no solo responder a esas necesidades, sino utilizarlos de manera eficaz y eficiente. También otro de los objetivos sería la mejora de la atención en los recursos que ya se tienen, como puede ser en la atención primaria, como lo hemos visto en la atención hospitalaria en general, y en algunos centros de atención especializada, sobre todo si hablamos de personas adultas mayores, pues en estancias prolongadas. Pero también a esto sumamos esta característica específica que todo profesionista y profesional de la salud debe de tener bien dimensionada, que es la actualización y la formación de profesionales con un perfil de idoneidad que permita obviamente mejorar las condiciones de nuestros futuros usuarios de los servicios en salud. Y finalmente, considero que también otro de los puntos que se vuelve importante en este sentido es la educación para la salud, sobre todo generar una cultura en pro de la prevención de la salud y generar que se den las condiciones necesarias en las que muchas y muchos de los ciudadanos puedan participar para obviamente abonar a su condición salutogénica. Aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que ustedes pudieran entender bajo esta perspectiva sobre la importancia de los cuidados paliativos? No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna aportación, Rosy, David, Leonardo, Jania, los que están presentes. ¿Cuál es su perspectiva en base a lo que hasta ahorita se ha planteado? ¿No, nadie? Ok, la pregunta entonces sería, ¿por qué son importantes los cuidados paliativos? Bueno, tratemos de hacer un análisis muy sencillo, ya que son importantes, pues, porque van a ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros usuarios, pero también va a abonar a que nuestras redes de apoyo, en este caso las familias de las personas que tienen problemas en salud, se sientan tranquilas, ya que son quienes enfrentan este tipo de situaciones, en algunos casos de manera amenazante,
y que pudieran debilitar y provocar múltiples complicaciones, tanto de manera biológica, afectiva, económica, sociofamiliar, que de alguna manera van a tener un impacto significativo en la percepción del sufrir, que de alguna manera se busca, pues, mitigar ese proceso, en donde esos procesos, tanto físicos como psicológicos, pueden tener un impacto importante por el nivel de dolor que pueda percibir no solo el individuo que está afectado por su salud, sino también la red de apoyo inmediata y cómo esto pudiera relacionarse con otros síntomas, proporcionando de cierta manera un fortalecimiento psicológico, ¿por qué no un blindaje psicológico, como ya lo hemos visto en su momento? Y entender que desde el momento en que se da el diagnóstico hasta la concreción del proceso de resolución, ya sea de manera pues curativa o de manera negativa en el sentido de la pérdida de la vida, pues pasar por un proceso que esté bien acompañado, acompasado, como lo hemos visto, durante todo ese proceso. Es decir, durante su proceso del diagnóstico hasta la resolución o la concreción del proceso de fallecimiento de la persona por la falta de condiciones en relación a la salud. Y lo que se busca, pues, obviamente, es prestar la atención a las personas que demandan esos cuidados. Y esto, pues, requiere tener en cuenta eh, dos puntos importantes. El primero, lo que conlleva a las necesidades del usuario de los servicios en salud. Y lo segundo, lo que conlleva a la red de apoyo, como en muchas ocasiones también incluso se da situaciones como el síndrome del cuidador, que es una de las condiciones más complejas que de alguna manera puede afectar a la persona o a las personas que están acompañando a la persona en su proceso de restauración de la salud. Recordemos pues de manera muy concreta que este síndrome del cuidador se caracteriza por un nivel de estrés muy significativo, por ansiedad, por esta incertidumbre en saber qué va a suceder con la persona en su proceso. Se puede pasar por un proceso depresivo. Obviamente va a haber una situación inestable del estado de ánimo. Puede haber irritabilidad, puede haber obviamente tristeza, puede haber también situaciones de miedo, incluso afectar sus procesos de salud, ¿por qué no? Pudiéramos decir, o duerme muy poco, o habrá momentos en donde se sienta esa pesadez, esa sensación de cansancio, que le haga sentir que está durmiendo demasiado y no está poniendo atención a los procesos del cuidado de su familiar o de su red de apoyo inmediata. También puede estar presentando dificultad en la concentración, quizás llegue a tener momentos de apatía, problemas para la alimentación, sobre todo pérdida de apetito, así como algunas cosas de somatización como la cefalea o alguna correlación con sustancias que con ello busque minimizar quizás el estar durmiendo menos o estar durmiendo demasiado o cómo mitigar esa sensación de cansancio. Y bueno, ¿a qué más nos referimos con esta propuesta? Pues bueno, tiene que ver con esos síntomas que puede llegar a presentar nuestro usuario, nuestro paciente en este caso, y las posibles complicaciones que esto pueda conllevar. Por eso, vuelvo y repito, los cuidados paliativos pues buscan esta articulación de todos los actores del sistema, es decir, los profesionales de la salud, eh, la plataforma obviamente del usuario de los servicios en salud y como tal incluso la vinculación con otros profesionales de la salud, sea el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el terapeuta, el fisioterapeuta, el podólogo, todos los que estén relacionados con este proceso que busca obviamente generar condiciones favorables en relación a la recuperación o al proceso lo más cercano a calidad en el sentido de que en este proceso no se pueda recuperar y obviamente su punto final sea la muerte, buscando atender de manera oportuna y también disminuyendo la inequidad que esto pudiera darse en este sentido. Y bueno, la pregunta siguiente sería, y también es para si ustedes la quieren resolver, ¿cuál es la población objeto que de alguna manera
es pertinente atender en cuidados paliativos. No sé si alguno de ustedes quiera comentar. Beatriz, ya que andas por acá, ¿alguna pregunta, duda? Sí, buenas tardes, maestro. Yo creo que, bueno, cualquier persona enferma, pues hay que ver los cuidados paliativos, ¿no? Pero creo que la gente ya que nos vamos acercando a alguna edad, o sea, tenemos que estar así como que más conscientes o estarnos preparando porque este proceso, o sea, de alguna manera vamos a llegar, no sabemos hasta dónde, pero pues va a ser un poquito más difícil, ¿no? O sea, de la mitad de la vida hacia adelante. Sí, y sobre todo, Beatriz, yo siempre platico con mis alumnos en general cuando hablamos del desarrollo madurativo de las personas. En muchas ocasiones la etapa más propicia para generar condiciones de salud, pues es la etapa etaria de los 30 a los 40 años, que es la plataforma perfecta para poder tener un espacio en el cual nosotros como individuos podamos responder a esas demandas que se nos van a presentar siendo adultos, como bien decías, esta parte del envejecimiento. No obstante, en muchas ocasiones, pues tenemos que seguir cuidándonos desde los 30, 40, 40, 50, hasta los 60 y más. Sin embargo, sabemos que muchos de nosotros, pues no tenemos esa condición, sobre todo en México, somos muy como de atender el problema y no hacer una prevención o promoción en relación a la salud. Adelante, Luis. Sí, yo considero que todos en algún punto en nuestras vidas podemos llegar a padecer el síndrome del cuidador, ya que pues en nuestra casa, este, cualquier otra cosa, algún familiar o amigo cercano se puede llegar a enfermar y pues al tratar de cuidarlo, esto yo bueno, lo vi, yo no lo experimenté por parte de mi abuela, de que ella cuidaba a mi bisabuela y se desgastó mucho, tanto física como emocionalmente y hasta la fecha pues vio secuelas en ella que gracias a esto pues que le afectó mucho. Y pues tratamos de decirle que vaya al psicólogo, pero pues no quiere, la verdad, y pues tampoco es como llevar a la fuerza, ¿sabe? Sí, sin lugar a duda, la idea y la visión, pues, Luis, es que la persona sienta como esa condición de requerir la atención. No quiere decir que no la necesite. Sin embargo, si la persona desde su percepción siente que no es necesaria, pues coincido contigo, no podemos forzarla. Sí podemos quizás estar insistiendo un poquito en deberías de trabajar un proceso de acompañamiento, de blindaje psicológico, trabajar con un tanatólogo, trabajar con una persona que se dedique a este blindaje psicológico y que te permita obviamente tener herramientas que a lo mejor se han ido perdiendo en el proceso de la restauración de la salud. Recordemos que no solo tiene un impacto a nivel físico, sino también a nivel psicológico que de alguna manera puede impactar de manera importante en las personas. Muchas gracias, Luis. David. Yo considero que, por ejemplo, quienes ya formamos parte del sector salud, debemos de ver esta parte de los cuidados paliativos para detectar y tratar los problemas en tiempo, ya sea mentales, físicos, emocionales, o incluso me atrevo a decir que hasta sociales o espirituales de los pacientes. Y esta parte de los cuidados paliativos, sí, también yo creo que debemos de ser conscientes con nosotros mismos y pues empezar por nosotros. Entonces, para poder nosotros brindar atención especial para que lo necesiten en algún momento de su vida, pues yo creo que lo principal es estar conscientes de nuestra situación de salud actual y de lo que puede conllevar el no tener buenos hábitos de salud o de calidad de vida. Por ejemplo, en mi perspectiva desde la podología, yo puedo comentar, por ejemplo, sobre un paciente diabético que ha tenido hiperglucemia sostenida durante muchos años. Entonces, en algún punto de su enfermedad va a tener que ser intervenido, va a tener que ser amputado. Y en cuanto la enfermedad es detectada, o en este caso la amputación, en ese instante se deben de empezar, perdón, a proceder con los cuidados paliativos para sobrellevar la enfermedad antes, durante y post a la cirugía para que el paciente esté lo más, digamos, tranquilo posible y que pueda su enfermedad no ser como una carga o que no lo vea tan
¿cómo se dice? De una manera como tan extrema. Muy bien. Y bueno, hemos tocado algunos puntos importantes. Hablamos también de lo que es, pues en algunos casos, enfermedad terminal. Y bueno, según la OMS, se dice que bajo esta perspectiva de los cuidados paliativos, la enfermedad en fase terminal es esa que específicamente no tiene un tratamiento específico que va en pro de la cuestión de la curación, sino también de alguna manera tiene una capacidad para retrasar la evolución y es que por ello conlleva la muerte en un tiempo variable. En algunos casos, dependiendo el impacto de la persona, mejor dicho, cómo se ha hecho el impacto de la salud en la persona, puede ser un término inferior a 6 meses, ya que es un proceso obviamente degenerativo. Sin embargo, pues en la situación de la enfermedad terminal pueden concurrir diferentes características específicas y que por eso se vuelve importante tratar de comprenderlas e identificarlas, no solo para definirla, sino a su vez para establecer un vínculo en cómo se va a dar esa atención terapéutica. Y bueno, algunos autores, sobre todo lo que retoma la OMS, habla de elementos fundamentales como la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, falta de posibilidades que son razonables de respuesta al tratamiento específico, presencia de diferentes y diversos problemas o síntomas intensos que pueden ser múltiples o multifactoriales, es decir, pueden ser de diferentes causas y que son muy cambiantes. Y finalmente, 2 puntos: el impacto emocional que puede llegar a sufrir no solo el usuario de los servicios de salud, en este caso el paciente, sino también la familia, en algunos casos específicamente el equipo terapéutico y obviamente se requiere pues de alguien que nos ayude a tratar de entender este proceso que quizás no está explícito, pero que nos refiere a la muerte. Y el último punto sería el pronóstico de vida, que por lo general es, vuelvo a repetir, menor a 6 meses por el daño que esto pueda tener en condición de la salud de las personas. Aquí la siguiente pregunta que me surge es cómo definir de manera específica ese enfermo en fase terminal. Bueno, pues ya lo escuchamos, una enfermedad incurable, avanzada y progresiva, pronóstico de vida limitado, escasa posibilidad de respuesta a los diferentes tratamientos, esa evolución constante y es de manera oscilante, con diferentes crisis ante algunas necesidades tanto físicas como psicológicas, un intenso impacto emocional y familiar, y finalmente una repercusión sobre la estructura de quien se dedica a los cuidados. En resumen, en este orden de ideas, un enfermo terminal es aquel usuario con una enfermedad médicamente comprobada, avanzada, progresiva, incontrolable, que de alguna manera se caracteriza por esa ausencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, por la generación del sufrimiento físico y psicológico, aún y a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible. Y creo yo, y no sé si ustedes estén de acuerdo, esto es lo que más afecta en muchas ocasiones, esta parte de por qué no hicimos un poco más, aún y a pesar de que sabemos que sí se hizo, sabemos que el proceso y el pronóstico desde un inicio ya era poco esperanzador. Y en muchas ocasiones tenemos como esa disonancia cognitiva en tratar de llegar a creer que nosotros pudimos haber hecho más, cuando desde un principio el pronóstico era poco esperanzador. Si bien es cierto, se busca cómo mitigar esa sensación o cómo incluso ir contracorriente, en muchas ocasiones, pues no es un proceso sencillo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran conectar con esto último que comentamos. Recuerden que más que una clases, un diálogo, un discurso, una charla de profesionistas que busca, pues, de alguna manera tratar de entender este proceso en relación a los cuidados paliativos. Si es así, espero su participación, si no, podemos continuar. ¿No? Bueno, igual me mantengo al pendiente.
Si hablamos de enfermedad crónico-degenerativa irreversible de alto impacto en la calidad de vida, pues pudiéramos estar pensando en que es una enfermedad que de alguna manera es crónica, es irreversible con un nivel de alto impacto, perdón, en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, es un poco más de larga duración, ocasiona una grave pérdida en lo que es la calidad de vida en los procesos del individuo y tiene un carácter progresivo y reversible que impide una resolución definitiva o una curación. Sin embargo, obviamente es un poco más extenso el proceso. ¿Cuáles serían en este caso las acciones que hacen parte de la atención en los cuidados paliativos? Y bueno, la OMS por lo general menciona que las acciones que de alguna manera tendríamos que implementar es, el primer punto sería tratar de coadyuvar a mejorar las condiciones ante la situación de la percepción del dolor y esos síntomas de angustia. Hablar de angustia es hablar del miedo a la muerte. Es ese proceso que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo asimilar. Ya lo habíamos platicado en algunas de las charlas que hemos tenido, sobre todo cuando hablábamos de la risa, la alegría, el buen humor, como una de las estrategias para reducir esta sensación pues de confrontación con la muerte. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es fácil. El decir que un proceso individual se va a concluir, pues no es esperado, no es algo que fácilmente se acepte. Siempre se busca cómo generar las condiciones. Sin embargo, cuando ya no queda otra, pues habrá que buscar cómo mitigar esa sensación que es demasiado ominosa para la persona. También, de acuerdo a la OMS, lo que se busca es afirmar la vida y considerar la muerte como ese proceso natural. También es no intentar ni acelerar ni atrasar la muerte. En muchas ocasiones hay quienes optan por otros puntos que son alternativas y que en muchas ocasiones es bueno para ellos desde su perspectiva. Sin embargo, quizás no es lo más favorable para la red de apoyo en general. Y aquí vamos a entrar en una disyuntiva muy importante, ¿no? Porque habrá quien diga, bueno, es que estamos siendo envidiosos porque la persona está sufriendo, y habrá quien diga, pero yo quiero que siga estando conmigo aún y a pesar de que sufre. Habrá quien dice, pero es mejor que de una vez concrete con ese proceso, de cualquier manera va a morir. Pues también es una forma envidiosa de invitarlo a que deje de alguna manera disfrutar sus últimos momentos de vida. Entonces siempre va a ser esta cuestión como complicada en el cómo percibirlo desde diferentes escenas o de diferentes escenarios, y obviamente se vuelve complejo. También no integrar o no intentar integrar aspectos psicológicos con espirituales del cuidado del usuario. Recordemos que en muchas ocasiones la parte psicológica obviamente tiene que ver con esos procesos cognitivos, conductuales y manejo de emociones, y la parte espiritual es cómo la persona ha aprendido a llevar su vida de manera obviamente cordial consigo mismo. Desde una visión humanista lo que se busca es estar bien consigo mismo para poder estar bien con los demás. Sin embargo, estar enfermo no implica que no esté bien consigo mismo. Puede ser que busque este proceso de equilibrio en donde, si bien es cierto, no lo puede mejorar, también es cierto que tiene que mantenerse ecuánime, tranquilo y tener una visión de poder, si bien no pudiera yo decir esto, es de sentirse satisfecho con el proceso de vida que le ha tocado llevar hasta ese momento, y quizás, si bien la enfermedad no es el mejor punto de resolver su punto final, quizás pues es una forma en la que de alguna manera tiene que aprender a enfrentar la vida, pues no lo puede cambiar. Entonces lo que mejor le va es aprender a estar bien consigo mismo, estar tranquilo, sentirse cordial, tomar buenas decisiones, y que no es nada fácil, ¿no? Y aquí abro el panel para si tienen algún comentario, alguna duda, pregunta, con toda confianza. Adelante, David. Maestro, los cuidados paliativos pueden llegar a, no sé cómo formular la pregunta, a recaer sobre también los familiares, es decir, que no nada más beneficien
directamente al paciente, sino también pueden ser una forma de ayuda para los familiares que están en el entorno del enfermo. Pues de alguna manera, la parte de los cuidados paliativos, David, lo que busca es ofrecer alternativas, obviamente, a la familia. Rápidamente, el objetivo del trabajo, pues, es esas fases evolutivas de la historia individual, en donde de alguna manera, pues, podemos identificar cómo se han dado los procesos, pero sobre todo cómo la familia ha sido un factor preponderante con el cual se ha logrado mitigar esas sensaciones o esos procesos salutogénicos. Sin embargo, aquí la gran diferencia, pues, es que es un proceso en el que está de alguna manera vinculada, pues, la pérdida de la vida. Es decir, tenemos que llevar como ese acompasamiento, porque también la familia sufre, también la familia o la red de apoyo en este caso, se siente vulnerada. Sin embargo, también tiene que llevar ese fortalecimiento psicológico con el cual, pues obviamente pueda acompasar el proceso de la persona y no la haga sentir incluso a veces más vulnerable, porque a veces el enfermo se siente bien o se siente tranquilo, sin embargo ve a la familia muy vulnerada, muy débil, y eso hace que él también recaiga un poquito. No sé si responda. Sí, maestro, gracias. Beatriz, adelante. Sí, maestro, me ha tocado ver personas que se acompañan, o sea, cuando ya tienen un proceso que ya es irreversible, o sea, que ya tienes alguna fecha estimada de muerte, comienzan a tomar este tipo de tratamientos o de preparaciones con la gente indicada, o sea, con los tanatólogos. Entonces, comienzas a platicar con estas personas enfermas y con los familiares, y en muchas religiones y en muchas situaciones comienzan como a preparar, ¿no? O sea, empiezan a hablar que para cuando empiezan a escoger hasta la ropa que que les van a poner cuando se mueran, empiezan a hablar que cuando ya van a estar en el cielo, o sea, empiezan como a trascender y aceptar, o sea, en determinado momento, o sea, lo que ya saben que va a pasar, pero ya la gente lo está esperando y tratan de verlo como una fiesta, como, no sé, como resignación, o como de hacerle sentir al paciente terminal que le va a ir mejor donde va a estar, que ya no va a sufrir, que ya se van a ver pronto, pero la familia, o sea, también se adentra en esa situación para poder sobrellevar un duelo y una separación, ¿verdad, maestro? Sí, que en este sentido, Beatriz, pues lo que se busca durante los cuidados paliativos, al menos en las fases iniciales, es pues atención integral, que tenga de alguna manera esa atención a aspectos tanto físicos como emocionales, los procesos sociales que de alguna manera van a impactar, porque recordemos, y lo vivimos muy bien en la pandemia, ¿no? A pesar de que en este proceso no necesariamente estamos aislados por tener un contagio, nos aislamos por el proceso de enfermedad, y entonces pues la relación con otros es muy limitada, es decir, casi siempre nada más es nuestra red de apoyo inmediata, los familiares, cuando muchos los amigos, y eso también hace un impacto importante, ¿no? La persona se va dando cuenta que poco a poco comienza a perder diferentes procesos, no solo la salud física, sino también el bienestar social, es decir, esta cuestión de interaccionar con los amigos, con los iguales, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando la persona en su momento histórico, una persona muy como de relaciones sociales concretas o con trabajo constante, entonces se mantenía siempre ocupado, interactuando con sus amigos, con sus iguales, y eso lo hace sentir obviamente disminuido. Entonces, otro de los procesos que tendríamos que trabajar sería la cuestión de fortalecer esta parte social, la parte espiritual. En algunos casos, recuerdo en tiempos de pandemia se utilizaba mucho el recurso de las videollamadas. ¿Por qué no hacer una videollamada aún y a pesar de que la persona no puede salir y tener contacto contigo? ¿Por qué no hacer una videollamada para que se sienta obviamente que mantiene ese vínculo con su red de apoyo? Y finalmente, en ese mismo punto, la parte de los procesos espirituales, lo que ya les decía, que la persona aprenda a estar a solas consigo mismo, que no se sienta agobiada, que no se sienta saturada, sobre todo que no se sienta con ese nivel de angustia, porque al final el proceso de la muerte pues es inherente a todo ser humano. Lamentablemente por el proceso de salud
en el caso del usuario, pues se ve un poco más complejo, ¿no? Segundo, trabajar con el usuario y la familia, que son la unidad a tratar. Recordemos que la familia, o en este caso los cuidadores, es el núcleo fundamental, que es el apoyo para el enfermo, adquiriendo obviamente una relevancia especial en la atención cuando se vuelve una atención domiciliaria. Todavía es un poco más factible porque la persona se siente en casa, siente como ese proceso. No obstante, quien está en un proceso hospitalario, pues puede llegar a sentir más vulnerabilidad, aunque hay su excepción. Dependerá de los profesionales de la salud que interactúan con él, es que lo hagan sentir obviamente con mejor calidad de vida en ese contexto. También la promoción de la autonomía y la dignidad del usuario tiene que regir como tal cualquier decisión terapéutica. Y este principio solo será posible si se trabaja con el usuario algunos objetivos terapéuticos específicos. Y finalmente la concepción terapéutica, pues de alguna manera tiene que ir incorporando esa actitud de rehabilitación y activación que nos lleve a superar el no hay nada más que hacer. Que si bien es cierto es lo que está cercano a la realidad, también es cierto que podemos de alguna manera llevarlo de una manera muy factible. Y finalmente la importancia de un ambiente con confort, con respeto, con una buena comunicación, sobre todo con honestidad. No decirle, ya encontramos un tratamiento, o va a pasar esto, no. Vamos poco a poco y las cosas se van a ir, sí, buscando soluciones. Sin embargo, no podemos esperanzar a la persona porque eso todavía es un problema mayor, ¿no? Porque va llegando, se va dando cuenta que se van pasando los días, los meses y se siente más angustiado que nada. No sé si haya dudas, preguntas. ¿No? Bueno, Vamos claros, maestro. ok. Entonces, tenemos que entender esa parte que se vuelve, pues vital, ¿no? Recordemos que, de alguna manera, los procesos tanto físicos como psicológicos requieren una atención preponderante. Y bueno, algo que también se vuelve necesario, pues es entender cuándo deberán de comenzar los cuidados paliativos. Y bueno, ese punto es nodal, ya que los cuidados paliativos deben de iniciar en las fases tempranas del diagnóstico. Esto quiere decir que cuando ya hablamos de una enfermedad que amenaza la vida, pues obviamente puede haber una gran variedad de vínculos con diferentes posibles tratamientos que buscan obviamente un punto curativo. Sin embargo, puede ser que no todos logren una respuesta inmediata. Sobre todo, algo que es muy importante es entender que en muchos de los casos son específicos, es decir, son casos individuales y cada proceso es diferente, aun a pesar de que los medicamentos han avanzado mucho, no todos los procesos se resuelven de la misma manera. Adelante, Rosy. Doctor, ¿y los pacientes no malentienden los cuidados paliativos? ¿A qué me refiero? Digamos que usted dice que los cuidados paliativos deben de comenzar en un diagnóstico que amenace con la vida, pero cuando ustedes se presentan o le dicen al paciente cuidados paliativos, como que el paciente dice ya no tengo remedio. Entonces, si hay una malinterpretación, me imagino, con lo que son los cuidados paliativos o cómo lo siente el paciente con cuidados paliativos, ¿no? Porque qué tal si en el transcurso pues se encuentran a lo mejor alternativas, etcétera. ¿Qué tan bueno es al inicio del diagnóstico? El entendido, Rosy, o sea, me queda claro que la persona se puede sentir como, no sé, recordarán aquella película de Macario, ¿no? Cuando aparecía la muerte en los pies, en lo que era la parte opuesta a la cabecera, pues uno dice, ahora sí ya me llegó la hora, ¿no? Sin embargo, lo que se busca es más de anunciarle que se inicia su proceso de muerte, es indicarle que es el momento en el cual el blindaje psicológico es una opción importante porque va a pasar por procesos bastante desgastantes que de alguna manera requieren un acompañamiento de un profesional, cual fuese, no tiene que ser necesariamente un psicólogo,
Hay muchas personas que trabajan la parte de la tanatología, son especialistas en ese aspecto. Hay quienes se dedican a los cuidados paliativos y tienen ese entrenamiento muy adecuadamente y le permite obviamente responder a esas necesidades que se van dando en cada proceso. Vuelvo y repito, por ejemplo, si hacemos un diagnóstico con condiciones esperanzadoras, tiene que ser real, tiene que ser veraz, no puede ser como esta sensación de hacerle creer que todo va a estar bien, no, decirle cuáles son los alcances y las limitaciones durante ese proceso de salud de enfermedad, porque lo más común en las personas son esos altibajos que pueden llegar a presentar por la situación de la respuesta a su salud. Por ejemplo, si retomamos en el caso de las personas con cáncer, son cambios demasiado drásticos. De repente están muy bien y en pocos días, después de un tratamiento, tienen un bajón muy significativo. Entonces, lo que se busca es darle ese acompasamiento y más que anunciarle la muerte, es decirle, es una oportunidad con la que puedes tener una mejor calidad de vida. Si bien es cierto, su vida ya está condicionada por el diagnóstico, también es cierto que tiene derecho a tener una calidad de vida en los últimos meses, en los últimos días o en los últimos años. Sí, yo me queda clarísimo esa parte, pues, pero es como ahorita que decía Beatriz, pues todos los que ya vamos como para esta última etapa de la edad adulta, ya tenemos miedo de que cualquier cosita nos duele, ¿no? Decimos, ya nos duele hasta el acta de nacimiento. Sin embargo, ser adulto o adulto mayor no es sinónimo de tener la muerte cercana, ¿no? Es un proceso inherente a todo ser humano. Sin embargo, es una forma de tener una calidad de vida y al final lo que se busca es esa parte, ¿no? Tener calidad de vida aún y a pesar de que estemos en peso humano. No sé si respondió Rosy o le dio mal cuento. A lo que más o menos entiendo es que se debe como anunciar esa atención de manera diferente, tal cual se le dice cuidados paliativos, aunque solamente sea al principio del diagnóstico. Sí, incluso puede ser, Rosy, que son pocas las veces que llega a suceder que el pronóstico esté equivocado, ¿no? Que el pronóstico no sea tan desesperanzador. Sin embargo, en algunos de los procesos del acompasamiento en este tipo de procesos, a muchos de los usuarios de los servicios en salud les va ayudando a ir cerrando ciclos que a lo mejor no fueron fáciles para ellos en diferentes momentos y en muchas ocasiones al final de sus días terminan con una calidad de vida muy plena, es decir, se sienten tranquilos, se sienten seguros, sienten que no están dejando anclajes y puede decirse que incluso sienten que no le deben nada a la vida, es decir, sienten que ese proceso ya se cerró de manera adecuada. Sin embargo, obviamente va a variar dependiendo del impacto que la persona pueda llegar a tener en su salud, ¿no? Cuando el proceso es muy desgastante, pues obviamente la persona puede llegar a tener más vulnerabilidad. Sin embargo, yo creo y estoy convencido, no porque sea psicólogo, sino estoy convencido que no hay mejor cierre de proceso que acompañado de alguien que te vaya como llevando y guiando en ese proceso que a lo mejor no es tan sencillo. Entonces, digamos, doctor, que en un mundo ideal debemos llevar cuidados paliativos, yo creo que desde que nacemos, ¿verdad? Pues yo creo y vuelvo a repetir, no porque sea psicólogo, creo que nosotros como personas, como individuos, si nos duele una uña, pues vamos con el podólogo, aunque sea en Colombia. Si nos duele la cabeza, vamos con el médico. Si nos duele por ahí una pieza dental, vamos con el dentista. Entonces, yo creo que si tuviéramos esa cultura de acceder a un profesional de la salud mental cuando tenga esa presencia de incertidumbre, dicen algunos desde sentido común, ese dolor en el alma, pues no sería tan, tan malo. ¿Por qué? Porque te ayuda de alguna manera a enfrentar esos miedos, esas incertidumbres y a cerrar los ciclos que en su momento no hemos podido cerrar. Y vuelvo
a este punto, no necesariamente tiene que ser en un proceso de muerte, porque por ejemplo, algo que también tiene esta correlación es con los adultos mayores. En muchas ocasiones, luego muchos de ellos quieren cerrar ciclos, aunque no se estén muriendo. Saben que ya están en los 60, 65 años y quieren empezar a cerrar ciclos que cuando siendo jóvenes no tenían como esa delicadeza de querer tocar, ¿no? A lo mejor de tener reuniones familiares, de tener reuniones con amigos, eh, todos esos procesos que cuando siendo jóvenes no considerábamos importantes, ¿no? Incluso a veces el mismo hecho de ofrecer una disculpa ante una situación en la que nosotros nos equivocamos, lo dejamos para después. ¿Y cuántas veces nos sucede que pasan 10, 15, 20, 30 años y no nos hablamos con las personas por una situación muy nimia, ¿no? Pero bueno, eso es una perspectiva. Yo creo que como decíamos al principio, nos lo decía Luis, no podemos obligar a la persona a que acuda a un profesional de la salud mental si no se siente seguro, no. Sobre todo porque la primera premisa fundamental de muchas de las personas es creer que acceder a un proceso psicológico es asegurar que nosotros estamos locos. Sin embargo, no es cierto, no es acceder a un proceso psicológico, es acceder obviamente a la restauración de muchas de esas situaciones que han quedado en falencia en nuestro proceso de construcción individual. Sin embargo, pues sabemos que tenemos una relación con diferentes personas y eso hace más complicado el asunto, ¿no? A veces nuestra perspectiva, la percepción del mundo que tenemos o incluso el cómo nos queremos desenvolver con los demás puede afectar esas relaciones y obviamente aislarnos de mucha interacción. Entonces yo considero que es necesario esta parte pues de trabajar el proceso de ir cerrando esos ciclos que a lo mejor no fueron los más adecuados en el desarrollo del ser humano. No sé si hay dudas, preguntas, no sé si Rosy te respondí, le di más Sí, doctor, vueltas. la verdad que sí, toca un tema muy importante, de verdad que la salud mental, creo y considero que ahorita es una de las cosas que nos hace hacer demasiados cambios en nuestra vida y deberían de considerar todos tener ciertas terapias que ayudaran a todo eso. Por ejemplo, la OMS dice que muchos de los equipos de los cuidados paliativos pues está integrado por diferentes profesionales de la salud, ¿no? Entre ellos, pues los del servicio médico, la asistencia de salud en el hogar, eso les ayuda bastante, eh, la terapia física, terapia ocupacional, en algunos casos, sobre todo, terapia de lenguaje, eh, también algunos especialistas, y muchos de los objetivos que tienen, o al menos algunos, es enseñar a la persona que aprenda a esperar, a que haga frente a esa sensación de miedo ante la muerte, a compartir sus emociones y sentimientos y sobre todo a buscar atención durante el duelo. Recordemos que el proceso del duelo no solo es la pérdida de la vida, sino es el proceso de la pérdida de muchos procesos individuales, la socialización, el trabajo, la interacción con los familiares, incluso la individualidad. Nosotros cuando perdemos autonomía, estamos pasando por un proceso de duelo, no es sencillo depender de las demás personas. Entonces, tenemos que aprender a reconocer esta parte, ¿no? En donde, si bien es cierto, no por ser dependientes de alguien nos volvimos débiles o nos volvimos indefensos, al contrario, podemos desarrollar habilidades de interacción social como son delegar responsabilidades. Oye, no puedo servirme agua, ¿me puedes ayudar? Oye, no puedo hacer esto, ¿me puedes colaborar? Es esa parte también de crecimiento individual, en donde delegamos responsabilidades, donde hacemos un trabajo colaborativo, porque al final, si bien es cierto, somos seres individuales, también dependemos de la interacción con la calidad humana. Entonces yo creo que también esa parte es importante. Eh, y en muchas ocasiones nuestros usuarios, nuestros pacientes por lo general,
se sienten bastante vulnerables cuando se vuelven dependientes de alguien. Y ese proceso también hay que trabajarlo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos bien, Bueno, doctor. necesitamos tener algunas competencias básicas. Recordemos que las competencias son las que se definen como esas estrategias o herramientas que va adquiriendo de manera individual cada profesional para ejercer su actividad de una manera más autónoma, obviamente perfeccionar su práctica profesional y adaptarse a su entorno que por lo general es constante de cambios. Pues, ¿qué es lo que se busca con estas habilidades en los cuidadores? Pues es adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que sean no solo capaces, sino necesarias para el cuidado de los usuarios en una situación complicada o al final de vida, que pueda contribuir a un aumento en la calidad de vida y a un mejor afrontamiento del proceso salutogénico y, ¿por qué no?, definitivamente en el proceso de muerte. Conocer e identificar la situación de enfermedad, sea avanzada o en final de la vida, y finalmente valorar las necesidades básicas de nuestros usuarios en situación paliativa, desde la planificación, ejecución y evaluación de los planes de cuidado. Y esto pues lo hace necesario porque en muchas ocasiones la persona considera que no requiere el apoyo de los demás, ¿no? Incluso pues de alguna manera se presentan algunos obstáculos en este cuidado. Puede ser ya sea por razones psicológicas, sea porque la persona es muy sensible, sea por el miedo a la muerte, sea por preservar, obviamente, su autonomía, pero también puede haber problemas o quizás, como decía, obstáculos en la necesidad de alguien que esté cercano a mí, es decir, quién se va a quedar conmigo, quién me va a cuidar, porque luego también ese se vuelve todo un problema, las condiciones laborales de la persona, pero sobre todo la evolución que va teniendo su proceso. Puede haber otros factores como puede ser la seguridad y competencia de la persona y finalmente las razones económicas, que sabemos que en muchas ocasiones pues no es nada sencillo para las personas, ¿no? Es un proceso que obviamente va generando un desgaste y que requiere de un trabajo en equipo. Sin embargo, pues a veces no es sencillo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se recomienda antes de poder intervenir con una persona con estas condiciones? Pues evaluar antes de tratar para evitar atribuir los síntomas solo al hecho de la enfermedad y obviamente pues consultar a un profesional de la salud con ese perfil de idoneidad de acuerdo a sus necesidades. Ya lo mencionaba por ahí David, ¿no? Imaginemos que una persona que a lo mejor tiene diabetes mellitus, pues requiere de una atención y que nos cuesta trabajo. Si de por sí a veces es difícil consultar al médico, ya consultar a un especialista, pues todavía se va volviendo más difícil, ¿no? Un endocrinólogo, a lo mejor ya en el caso de ustedes un podólogo que se dedica a cuidarle las uñas, y entonces dice, bueno, y aparte de tener todo lo que tengo que trabajar, ahora tengo que tener otro especialista más, pues va a tener que trabajar una atención especializada, si no su calidad de vida se va a deteriorar bastante, porque en muchas ocasiones los problemas en salud, perdón, pues están relacionados a esta falta de capacidad de atendernos con especialistas, porque sabemos y siempre es ese miedo, si trabajar con un médico en general es caro, trabajar con un especialista pues todavía es doblemente caro desde esa perspectiva de muchas personas. Sin embargo, trabajar con especialistas implica pues obviamente una atención más especializada que a lo mejor en un primer momento te cuesta un poquito más, pero a la larga te va a ayudar a reducir muchos daños colaterales. Y eso es lo que a veces la gente no identifica o no entiende en ese sentido. A lo mejor gastas 3, 4 consultas en un especialista y te lleva, no sé,
un ejemplo, 4,000 pesos. Pero resulta que si vas al médico, vas 10, 12 veces y pagas 6,000. Entonces realmente, y el avance no es tan significativo. Por eso es importante saber con quién nos atendemos, entender ese perfil de idoneidad, cómo está capacitado el profesionista para responder a nuestras necesidades. ¿Dudas, preguntas? Otro de los puntos que se vuelve importante es explicar las causas de los síntomas en términos de que el usuario los pueda comprender, así como las medidas terapéuticas que éste debe de implementar para reducir el nivel de afectación. También explicarle que en algunas ocasiones va a requerir de estrategias mixtas, es decir, atención integral en la cual obviamente su proceso de salud va a tener un impacto de mayor nivel, es decir, con mejores condiciones en la mejora o al menos minimizar el impacto del sufrimiento. Y en muchas ocasiones la parte rigurosa y minuciosa de esta atención, pues obviamente va a tener un impacto importante en la resolución del problema, si bien no en el problema de la salud, sí en la calidad de vida de la persona. Y eso obviamente es notorio en la persona, porque si no, el deterioro es constante, constante, constante. Y por ejemplo, un paciente con una diabetes mellitus pues, puede terminar amputado, puede terminar con problemas renales, puede terminar con la pérdida de la vista, por no tener ese cuidado de atenderse con especialistas. ¿Dudas, Beatriz, David? ¿No? No, Bien. maestro, vamos bien. Ok. Y bueno, de alguna manera tenemos que entender que existe pues objetivos que buscan apegarse a una cuestión de ley. Vuelvo a repetir, tiene que ver con esta idea de garantizar el derecho que tienen las personas con enfermedades terminales, obviamente a tener una atención especializada, de calidad, con profesionistas específicos que tengan un entrenamiento que les ayude a minimizar el impacto en la salud de enfermedad, pero sobre todo que les dé respuestas equilibradas, porque por ejemplo, me pasó a mí en estos días con lo de la uña, me decía el médico, pues lo peor que le puede pasar es que le amputen el pie, así como, ah, bueno, pues gracias, ¿no? Qué gran ayuda me diste, ¿no? Entonces, estuve postergando mucho, de hecho, Rosy es de las que sabía que necesitaba atención, yo le había preguntado por ahí en atención de parte podológica y lo fui postergando, porque ese era mi miedo, ¿no? Que me dijeran, te van a amputar, y al final eso me dijo el médico, aquí en este espacio, me dijo, no, pues lo peor que te puede pasar es que te amputen el pie, y yo, bueno, pues gracias, ya me diste muchas esperanzas, ¿no? Y yo y la podóloga, la verdad es que me quitó ese nivel de ansiedad, me atendió muy bien, y sí me dijo, sí existe el riesgo, sin embargo no estamos a ese nivel. Entonces, también es muy importante, vuelvo a repetir, cómo nosotros en muchas ocasiones, pues no tenemos como esa, como, pues, visión de atendernos con la persona con ese perfil de idoneidad para la atención en salud. Y bueno, finalmente, entender que existen derechos que contemplan muchas de las leyes internacionales, que de alguna manera son los marcos jurídicos, el derecho al cuidado paliativo, en donde el usuario tiene derecho a recibir la atención cuando así lo considere el médico o el especialista, y de alguna manera podrá obviamente solicitar libre y espontáneamente la atención integral del cuidado en ámbito paliativo. Tiene derecho a la información como un marco jurídico importante. El usuario tiene derecho a recibir información clara, como ya lo habíamos dicho,
concisa, comprensible por parte de los profesionales de la salud, en el diagnóstico, en su estado, en el pronóstico y en las alternativas de atención en salud y en cuidados paliativos que de alguna manera pues están disponibles para él. A su vez, la familia del usuario o la red de apoyo igualmente tiene derecho a la información y a decidir sobre qué alternativas terapéuticas están disponibles en caso de que la incapacidad sea parcial o total del usuario le impida tomar decisiones. Tiene derecho a una segunda opinión, es decir, el usuario podrá solicitar un segundo diagnóstico para poder sentir más seguro en ese sentido. Y si bien es cierto, en muchas ocasiones pues tiene que ver con las entidades de salud, pues también puede atenderse en el espacio particular, es decir, si considera que la institución pública no le da la respuesta adecuada, también tiene derecho a una atención en salud privada para poder sentir más tranquilidad en ese sentido. Tiene derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada, en donde el usuario, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, indicará su decisión de no someterse a tratamientos médicos innecesarios que eviten prolongar una vida digna del usuario. También tiene derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y la toma de decisiones del cuidado paliativo. Y aquí, obviamente, los usuarios participan de forma activa en la toma de decisiones sobre los planes terapéuticos y, sobre todo, en los cuidados paliativos. Existe también el derecho de las niñas, niños y adolescentes, si el usuario que requiere cuidados paliativos es menor de edad, y tiene derecho también los familiares, si se trata de un usuario adulto que esté inconsciente o en estado de coma, la decisión sobre el cuidado paliativo la puede tomar sus familiares inmediatos, en este caso si tiene cónyuge, si tiene hijos mayores, o según sea el caso, que este usuario pueda tener como apoyo. Y bueno, finalmente, ¿cómo se garantiza la disponibilidad de los medicamentos? Pues obviamente dependerá de cada una de las instancias que lo estén atendiendo y cuáles sea lo que se necesita. Adelante, Lady. Buenas tardes. Bueno, yo sí les quiero dar como una opinión. Acá en Colombia, pues ahora que Francisco está hablando del tema, tengo un familiar que pues está padeciendo pues o presentando una patología de origen común, pues o sea que no es derivada pues de su trabajo. Y la que nos dijo pues a los familiares que puede ser una enfermedad degenerativa, que poco a poco iba pues, a desmejorar su calidad de vida, fue la neuróloga en una cita. Entonces, pues yo nunca había, bueno, sí había escuchado de la tanatología, de hecho a él lo atendieron, pero en todo su proceso médico, ahora que yo hago como que escuchando la charla, la clase, me percato de que nunca hubo una atención y un acompañamiento por el área de psicología en su clínica, pues, o en la EPS en la cual está vinculado, que es la que se encarga, pues, de todo su tratamiento médico. De allí que uno puede observar que entonces la calidad de vida de esa persona se está mejorando, está cambiando. Eso hace que se haya vuelto una persona, porque pues ya era una persona un poco de temperamento un poco fuerte, entonces con el pasar del tiempo se ha vuelto o se ha convertido en una persona mucho más aislada, mucho más callada, se molesta mucho y pues escuchando yo todo lo que se dice en la clase, pues sí es muy importante contar con ese apoyo desde el área psicológica. Uno cree que de pronto con la familia, con el trato, con el yo te amo, bueno, aquí estamos contigo es suficiente, pero en realidad hace falta un profesional que, pues, que nos ayude a como familia poder brindarle un acompañamiento, digamos, asertivo, ¿no? Porque pues una cosa es desde los sentimientos de familia o de las experiencias que hayamos vivido con otras personas y muy diferente es que un profesional nos dé las herramientas y la capacitación para ese acompañamiento. Entonces, de verdad que sí es importante desde el área de psicología que nosotros podamos contar con un profesional
pues que nos dé ese acompañamiento para poder estar con nuestro familiar pues hasta el último día y hacer que ese tiempo pues que él va a estar así, en el que su calidad de vida puede ir o va a ir desmejorando, pues no sea como mucho más trágico o que a nivel emocional pues lo pueda afectar. Muy bien, chicos, chicas. No sé si esto ya lo habíamos visto, pero me gustaría recordarlo ahorita que Rosy me preguntaba de esta parte, pues se vuelve importante hablar del blindaje psicológico. Y esto es fundamental en todo proceso, independientemente de si es cuidados paliativos o en general. Pues lo primero que nos obliga es tener como primer pilar el autoconocimiento, que según algunos autores es esta cuestión de conocer tanto nuestros sentimientos como los ajenos, eh, y saber qué los está causando, qué nos hace sentir mal. Implica obviamente algunas habilidades de pensamiento, sobre todo habilidades sociales, habilidades psicosociales o socioemocionales, mejor dicho, y habilidades de pensamiento o habilidades cognitivas. ¿Qué implica? Ya que nosotros reconocemos la emoción, pues es hacerla consciente, hacer que la persona tenga esa capacidad para poder evaluarla y tomar una decisión frente a su manera de reaccionar, en donde tiene que fortalecer mucho sus áreas de comunicación, aprender a ser empático, sobre todo desarrollar su habilidad de resolución de problemas, es decir, generar una gama de probabilidades de respuesta ante una misma circunstancia, y esto lo habrá de fortalecer, obviamente trabajándolo constantemente, y finalmente aprender a ser asertivo, que en una visión aristotélica aprenda a expresar cómo se siente, cuándo se siente así, con quién lo siente así, por qué lo siente así, y qué capacidades tiene para resolver ese contexto inmediato. Eso le ayuda obviamente a tener un afrontamiento más adecuado de las situaciones que vive en su día a día. El segundo pilar que tendríamos que trabajar sería la autorregulación, que tiene que ver con la habilidad para modular las emociones, tanto propias como ajenas, así como tratar de neutralizar las emociones negativas que tienen un impacto importante en su resolución del día a día. Esto le permite tener una apertura a los estímulos, tanto positivos como negativos, y poder reflexionar sobre los mismos para destacar los puntos más nodales para él y descartar cualquier situación que sea obviamente negativa para él o que esté en esa disonancia cognitiva cuando no es congruente en lo que hace con lo que dice o viceversa, en lo que siente y cómo responde ante ello. Por ejemplo, a veces le dicen, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy mal. Y resulta que su pronóstico ha tenido un avance muy importante, favorable, obviamente. Sin embargo, él o ella sigue sintiéndose de manera negativa. ¿Por qué? Porque eso ha ido aprendiendo constantemente en su día a día, ¿no? Es como ese sentimiento de desesperanza aprendida en ¿para qué mejoro si de todos modos me voy a morir? Entonces lo que se busca es neutralizar esa visión tan caótica. Aquí tendríamos que fortalecer mucho su autoestima, su autocontrol, su empatía y el afrontamiento del estrés. Recordemos que el afrontamiento del estrés, como ya lo hemos visto en su momento, pues tiene que ver con esta condición de saber cómo sucede, cuándo sucede, por qué sucede, durante cuánto tiempo sucede, pero qué herramientas tengo para enfrentar esta situación agobiante. Luego también estaríamos hablando de la automotivación, que es esa tendencia emocional que coadyuva al logro de objetivos y que nos permite mantenernos en la búsqueda permanente, motivados y creativos para encontrar soluciones. Implica reconocer las propias emociones y motivaciones que conducen a actuar. Necesita la habilidad para realizar cosas por uno mismo. Aquí se trabaja mucho la autonomía del individuo y finalmente recordemos que la motivación puede ser extrínseca, es decir, por otros, o intrínseca por mí mismo, y nos permite tener
toma responsable de decisiones, mantener la perseverancia, sobre todo tener un pensamiento crítico, saber analizar, saber argumentar, saber cuestionar, pero sobre todo actualizar nuestro proyecto de vida. Y finalmente, el último pilar sería la conciencia social, el cual nos permite, pues, de alguna manera actuar conforme al contexto. Previamente se realiza una lectura sobre lo que sí se permite dentro de ese contexto y lo que se favorece o no para poder tener una resolución más creativa, pero sobre todo más concretiva, y que tiene que ver en muchas ocasiones por la cultura, la religión, el grupo social, etcétera, etcétera, etcétera. Y es entender el funcionamiento del mundo social, cómo se da de acuerdo a la norma, las reglas, los símbolos, las creencias y conductas que tienen como característica especial esa cultura. ¿Qué fortalecemos? La parte de la reciprocidad, el trabajo colaborativo, la capacidad de adaptación y la inclusión del individuo en todas sus áreas. Entonces, si trabajamos esas áreas, pues obviamente nos vamos a sentir totalmente plenos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No más. Pues en general eso sería nuestro trabajo de entender lo que son los cuidados paliativos. Pues como ya lo vimos, es un trabajo que busca, pues, fortalecer el desarrollo individual de las personas, pero también el tener un equilibrio tanto físico como psicológico y mental, perdón, y emocional, en el sentido de la interacción con su proceso de salud de enfermedad.